Dinámicas moleculares, presentado por Laura Pardo, Karen Martínez, Laura Gámez, Valentina Rodríguez y Julián Mojica. Las dinámicas moleculares son el método de simulación computacional que permite recrear y analizar las interacciones a nivel atómico a través del tiempo. Esto por medio del cálculo de las fuerzas que hay entre los átomos que lo conforman. Las dinámicas moleculares permiten calcular y conocer propiedades físico-químicas del sistema, tales como la energía libre, la entropía, la viscosidad, la temperatura de cambio de fase, entre otros. En el presente informe se hizo uso de GROMACS, la cual es una herramienta que permite realizar dicha simulación. Este informe presenta un análisis por medio de GROMACS de 3 etapas, las cuales son calentamiento, equilibración y producción respectivamente, a 3 diferentes temperaturas con el objetivo de evaluar el efecto de la temperatura en la viscosidad del agua. Procedimiento. Se realiza una simulación de dinámica molecular en GROMACS para el agua líquida. La práctica se divide en 4 etapas: minimización, calentamiento, equilibración y producción en dicho orden respectivamente. Para esta dinámica, luego de realizar la minimización y antes de la etapa de calentamiento, se eligieron 3 temperaturas que se deben fijar y que permitirán cumplir la condición para el agua líquida a presión constante. Dichas temperaturas son 303, 333 y 363 Kelvin. Mediante todo este proceso, se calculará la viscosidad y energía del sistema, que consiste en la energía cinética y potencial, asimismo Van der Waals y la temperatura para de esta forma graficarlas con respecto al tiempo, y adicionalmente la temperatura versus la viscosidad. Se entiende que el procedimiento mencionado se debe repetir 3 veces para cada temperatura. En la primera tabla podemos ver la viscosidad contra la temperatura y se puede observar que a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. En la segunda gráfica, en la primera etapa de calentamiento, tiempo versus energía cinética, se puede observar que a medida que pasa la simulación hay una mayor cantidad de energía cinética, la cual aumenta con la temperatura. Para la de tiempo versus energía potencial, se puede observar que a medida que aumenta el tiempo de simulación, la energía potencial aumenta con la temperatura también. En la etapa de equilibración, en la primera gráfica de energía cinética contra el tiempo, los datos de temperatura de 363 Kelvin para este caso son los datos de energía cinética mayor a través del tiempo, entre las 3 temperaturas. Por otro lado, los datos de temperatura de 303 Kelvin son valores con la menor energía cinética a través del tiempo. Con esto podemos concluir que a mayor temperatura, mayor será la energía cinética y que a medida que pase el tiempo, los valores de energía no son muy variados entre las 3 temperaturas a analizar. Ahora, la segunda gráfica de la energía potencial contra el tiempo, en el caso de esta pasa lo mismo que con la energía cinética, ya que con la temperatura mayor, que es 363 Kelvin, los valores de energía potencial son los más acercados a cero, comparado con las otras 2 temperaturas. En la etapa de producción se logró observar un comportamiento similar a los anteriores, debido a que, como se observa en la gráfica, a medida que aumenta la temperatura, los valores de la energía aumentan. De igual manera, en la producción, el comportamiento de la gráfica de energía cinética en cada una de las temperaturas se mantiene constante. En la energía potencial de esta etapa también se observa que en las 3 temperaturas analizadas, la energía no presenta cambios significativos y que tiene un comportamiento constante. En este punto se observa que a diferencia de la energía cinética, los valores son negativos y con una mayor magnitud, y que la temperatura de 363 Kelvin es aquella con valores de energía más cercanos a cero y 303 Kelvin la más alejada. Al hablar de la energía total, se observa que esta es el resultado de la suma de las 2 energías anteriores y que resulta en un valor negativo debido a que la energía potencial, como se había mencionado anteriormente, es mayor a la cinética. Por otro lado, al observar la temperatura en la etapa de producción, se observa que, a diferencia de la etapa de calentamiento, los valores de temperatura no varían significativamente con respecto al tiempo. Con respecto a la energía de Coulomb y de Van der Waals, se observa que la primera de ellas presenta valores positivos y la segunda negativos. También se logra identificar la relación entre estas 2 energías y la energía potencial, ya que el valor de la energía potencial se acerca mucho al resultado de la suma de estas 2 energías. Al igual que en toda la etapa, se observa que en Van der Waals a mayor temperatura se presencia una mayor energía y que en Coulomb a mayor temperatura el valor de la energía es más cercano a cero. Para comprender la gráfica de viscosidad contra temperatura en la que la viscosidad disminuye a medida que la temperatura aumenta, es importante entender primero qué es la viscosidad.
La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido para fluir. Esta se puede interpretar por la resistencia a romperse de las moléculas al colisionar entre sí. De esto se entiende que a mayor resistencia, mayor viscosidad. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas se encuentran con un continuo movimiento y choques constantes. Las moléculas del agua están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, que de por sí son enlaces débiles. Es por esto que su resistencia al choque es menor y por lo tanto la viscosidad también. En las gráficas respectivas a las etapas, se puede evidenciar que a medida que corre la simulación, la energía cinética y potencial tienden a aumentar, y estas suelen ser mayores cuando la temperatura es mayor. Dado que la energía potencial se relaciona con la interacción entre las moléculas, a menor energía potencial, la interacción entre las moléculas es mayor. Es por esto que al aumentar la temperatura, la energía aumenta. Esto quiere decir que la interacción entre las moléculas está disminuyendo, dado a que se están rompiendo los enlaces. El aumento de la energía cinética se debe al aumento de la temperatura, ya que esto genera un mayor movimiento en las moléculas, consecuente al aumento en la energía cinética. Este movimiento también provoca el rompimiento de los enlaces, liberando energía. Asimismo, podemos observar que en la etapa de calentamiento se observa un comportamiento lineal. A diferencia con la etapa de equilibración, los valores no siguen una función específica. Esto se debe a que la energía se encuentra variando constantemente hasta encontrar el punto de equilibrio. Esto mismo sucede para la etapa de producción. Como conclusión, logramos evaluar el efecto de la temperatura en la viscosidad del agua por medio de las simulaciones hechas en GROMACS. En las gráficas respectivas a la etapa de calentamiento, se puede evidenciar que a medida que corre la simulación, la energía cinética y potencial tienden a aumentar, y estas suelen ser mayores cuando la temperatura es mayor. A diferencia de lo anterior, las gráficas correspondientes a las etapas de equilibración y producción presentan un comportamiento más constante, es decir, a medida que pasa el tiempo, la energía no sufre cambios considerables. Dado que la energía potencial se relaciona con la interacción entre las moléculas a menor energía potencial, la interacción entre moléculas es mayor. Es por esto que al aumentar la temperatura, la energía aumenta. Esto quiere decir que la interacción entre las moléculas está disminuyendo dado que se están rompiendo los enlaces. También podemos apreciar que a mayor temperatura, menor la viscosidad, lo cual demuestra un comportamiento inversamente proporcional, lo que quiere decir que se cumple el objetivo y que la temperatura sí afecta a la viscosidad del agua.